Este Evangelio de hoy, si ustedes vienen siguiéndolo de estos domingos, Jesús está en Jerusalén y Jesús está enfrentándose con los dirigentes religiosos de su pueblo que vienen a cuestionarlo y a ponerle preguntas tramposas para ponerlo a prueba. Esta es un poco la situación que está atrás de este Evangelio de hoy nuevamente. En el caso de hoy son los fariseos y un doctor de la ley de estos fariseos va a hacerle una pregunta que no sé si está bien redactada allí, pero más o menos la pregunta es esta: ¿cómo podemos resumir la ley? ¿Cómo podemos resumir todos los mandamientos de Dios? Eso le preguntan. Es decir, tenían los israelitas 613 mandamientos, 613 leyes, que de alguna manera lo tenían resumido en los 10 mandamientos. Pero eran tantas las leyes como si nosotros nos preguntamos hoy: ¿cuál es la ley más importante de nuestra patria? No sé qué diríamos, porque hay tantas leyes de todo tipo, hoy muchísimas más que en tiempo de Jesús, muchísimas más. Bueno, le preguntan eso, ¿cómo podemos resumir la ley? ¿Qué sería lo más importante de la ley que de alguna manera sintetiza la ley? Y Jesús va a dar una respuesta que habría que desmenuzarla porque tiene mucho contenido. Dice, en primer lugar, pone el primer mandamiento, ese que aprendimos en el catecismo. ¿Se acuerdan? Los mandamientos allá, cuando hacíamos la catequesis, aprendimos los 10 mandamientos. El primero de todo era: amarás a Dios, con toda tu fuerza, con toda tu alma, con todo tu corazón, todo tu espíritu. Así Jesús lo resume. Y los israelitas no solo no desconocían esto, sino que lo rezaban 3 veces al día. 3 veces al día recitaban este primer mandamiento. Es lo que hoy día también los israelitas hacen y que llaman la Shema, que es una oración que comienza con las palabras estas hebreas, Shema, que quiere decir acuérdate. Que nos acordemos de Dios, que nos acordemos de su salvación, que nos acordemos quién es Dios, entonces le amemos con todo el corazón. No solo la recitaban 3 veces al día, sino que también la llevaban escrita en su cuerpo, a través de varias formas. Así que los israelitas conocían muy bien de qué estamos hablando cuando decimos el primer mandamiento. La novedad que Jesús trae dice: y el segundo es semejante al primero. El segundo mandamiento es semejante al primero. Pero cuando nosotros estudiamos los mandamientos, si nos acordamos actualmente, vemos que el segundo mandamiento no es este que dice Jesús aquí, sino que Jesús dice: el segundo es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Que no está entre los 10 mandamientos ese. Porque si ustedes se acuerdan, el primer mandamiento dice amar a Dios, el segundo no tomar su santo nombre en vano. Ahí estamos, no ese es el segundo, sino que Jesús lo cambia aquí. Hay que entender por qué lo cambia, porque está haciendo una síntesis, está poniendo como un resumen de lo que es la ley. Y para hacerlo más gráfico, si ustedes recuerdan, cuando Moisés les trae los mandamientos al pueblo de Israel, se los trae en 2 tablas, lo que llamamos las tablas de la ley. Y las tablas de la ley eran 2 tablas de 10 mandamientos. Si uno piensa lógicamente, dice, en cada tabla había 5 mandamientos, 5 y 5. No,
No había 5 y 5, había 3 en una y 7 en la otra. Y aquí hay que entender bien por qué esto es así. Porque los primeros 3 mandamientos están dirigidos a Dios. A Dios. Y los otros 7 al prójimo. Entonces empieza con honrarás a tu padre y a tu madre, todos los mandamientos que tienen que ver con el prójimo. Entonces Jesús lo que hace es poner el primer mandamiento como título de esa primer tabla, amarás al Señor tu Dios, y como título de la segunda tabla pone amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así que él resume así los mandamientos. Ahora, esto que parece aquí terminado, porque Jesús lo dice tan claramente, no termina aquí, sino que vamos a ver en la palabra cómo empiezan a haber otro tipo de cuestiones. Pues Jesús dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces los israelitas preguntan, ¿y quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? ¿Por qué? Porque los israelitas decían que prójimo era solamente los que eran israelitas. A los que eran de otro pueblo ya no. Es como si nosotros dijésemos, bueno, hay que amar a los argentinos, pero ya los de otros pueblos ya no, incluso son enemigos. Esa es un poco la idea que tenían muchos israelitas. Otros tenían alguna idea un poco más amplia. También consideraban prójimo a aquellos forasteros que vivían en el territorio de Israel. Aunque no eran israelitas de nacimiento, pero también los consideraban su prójimo. Jesús le va a decir, para contestar esta pregunta, ¿quién es mi prójimo?, una parábola, que es la parábola del buen samaritano. Entonces allí va a decir, un sacerdote pasó al lado de uno que estaba tirado porque lo habían asaltado y lo habían pegado, y pasa de largo. Pasó un levita que trabajaba en el templo y también pasó de largo. Y pasó un extranjero que justamente era un samaritano, entonces lo asistió. Dice, ¿quién fue prójimo? Entonces los 3 dicen el tercero, ¿no? El samaritano. Entonces ahí está el tema del prójimo. Prójimos son todos los hermanos y en especial los necesitados. Así que no hay nadie que no sea prójimo. Y por si todo esto fuera así dudoso, ¿cómo se entiende esto de amar al prójimo como a sí mismo? Jesús dice al final, en la última cena, lo que va a ser clarificador para entender mejor esto. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Ahí está el verdadero parámetro de este amor al hermano y de este amor a Dios. Como yo los he amado, dice Jesús. Es decir, Él mismo va a ser entonces el modelo, el paradigma de lo que es el amor. Así que cualquier duda que nosotros tengamos, tenemos que mirar a Jesús. ¿Cómo ama a Jesús? Cómo ama al pobre, cómo ama al extranjero, cómo ama a todos los enemigos, cómo pone la otra mejilla, todas estas cosas que vemos en el Evangelio. Es decir, descubrir que ahí está el verdadero paradigma del amor. Y San Juan, finalizando, en su primera carta dice algo que es muy fuerte también, para entender bien esto del primer mandamiento y el segundo. ¿Cómo es esto de amar a Dios y amar al prójimo juntos? Dice así, ¿quién dice que ama a Dios a quien no ve y no ama a sus hermanos a quien sí ve? Es un mentiroso. ¿Se entiende? Esto es clarísimo. O sea, si no amamos a los hermanos, es mentira que amamos a Dios. Así que son 2 cosas, pero son una sola. Aquel que quiere seguir a Jesús tiene que amar a los hermanos, no puede excluir a nadie. Es decir, todos tienen que ser objeto de su amor, porque el amor no nace en Él, sino que nace en Dios, que es amor.
Yo quería pedir en esta celebración, nos ayude el Señor a caminar en este sentido, en esta línea. Es decir, el amor, en un tiempo en el cual estamos muy confundidos de lo que es el amor. Por eso miremos a Jesús, como yo los he amado. Bueno, renovemos nuestra fe. Creo en Dios,